Bueno, buen día, buenos días a todos y a todas. Me llamo José Luis Miralles y soy el coordinador de la Asociación de Profesorado de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que es la asociación para luego dar paso. ¿No se oye? Ahora. Bueno. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que es la asociación para luego dar paso a lo que sería la primera mesa redonda o diálogos que hemos llamado sobre distintos temas de interés. En primer lugar, por supuesto, dar las gracias a los organizadores de este foro para poder facilitarnos este espacio en el que podemos, trasladar al público en general y a los asistentes en particular, a quienes agradecemos vuestra asistencia y vuestro interés, lo que es la asociación, lo que pretende, lo que estamos haciendo, porque al fin de cuentas es dentro de lo que es el urbanismo y la ordenación del territorio, pues una actividad más para impulsar iniciativas que son de interés general para toda nuestra sociedad y para la población. Nuestra asociación nace hace poco, porque se constituye en el año 2024, aunque su origen es muy anterior. De hecho, el próximo encuentro de profesores será el 8º que tendremos en Zaragoza en enero próximo, y claro, el primero fue pues ya hace más de 7 años. Algunos profesores, algunos de ellos aquí presentes, hace ya mucho tiempo, pues claro, empezaron a hablar entre ellos como que los profesores de urbanismo, el profesorado de urbanismo y ordenación del territorio en las distintas universidades de todo tipo que hay en el Estado español, pues estábamos como muy aislados unos de otros y que era necesario una cierta puesta en común. Esa idea inicial, pues poco a poco fue cuajando hasta que al final se concretó en esta asociación. Una asociación que no tiene presidente. Yo no soy el presidente de la asociación, soy el coordinador. Ni tampoco tenemos junta directiva, tenemos una junta de coordinación. Porque siempre hemos entendido, el colectivo de profesorado, que la asociación tenía que ser un punto de encuentro para coordinarnos entre nosotros desde un punto de vista muy multidisciplinar y abordar conjuntamente los problemas importantes que todos conocemos existen en nuestras ciudades y en nuestros territorios de hoy en día. Los objetivos son muy diversos de la asociación. No los voy a leer todos porque quedan muy extensos. Por supuesto, la defensa de los intereses del colectivo, pero no solo eso, porque nace también la asociación con el objetivo, con el fin de intervenir, participar en las actividades de la sociedad, aportando por nuestro conocimiento, nuestro saber, nuestros debates, porque como todos sabemos, la problemática que hay en el ámbito del urbanismo y del territorio es compleja y quizá desde nuestro punto de vista lo que aportamos es sobre todo una visión global. Nosotros somos, el profesorado, muy conscientes de que la ciudad no se puede comprender como una suma de sectores que actúan endogámicamente, sino como un conjunto de subsistemas interrelacionados entre ellos que dan como resultado una situación global de la que hay que entender no solo las partes, sino las relaciones entre las partes. Es por eso que en esta presentación pública que hacemos de la asociación, porque creo que es la primera vez que hacemos un acto de este tipo, hemos organizado este acto en 3 diálogos sobre 3 temas que son de especial interés en la actualidad, aunque el tiempo no nos va a dar para mucho, pero por lo menos para apuntar algunas ideas. Nuestra asociación, en la línea en que acabo de comentar,
se organiza internamente por grupos territoriales y grupos de trabajo, o sea, grupos de profesores interesados o bien en las problemáticas de un territorio. Recordar que las competencias legales en materia de urbanismo y ordenación del territorio son autonómicas, por eso las distintas comunidades autónomas no siempre tienen la misma legislación y eso significa que existen particularidades en cada una de ellas. Y por otro lado, pues también los profesores obviamente pues se agrupan en temas específicos de interés. En estas jornadas de hoy, en que, digamos, inauguramos nuestra presentación en sociedad, pues hemos elegido 3 diálogos sobre 3 temas. Un primero que hemos titulado ¿Se puede ser flexible sin perder el control? La nueva regulación del urbanismo, objetivos e impactos. Es un tema que está puramente en la actualidad. Todos sabemos que existe un problema de gestión ineficiente de la administración. Recordemos simplemente a manera de ejemplo que la media aproximadamente para elaborar un plan general o hacer una modificación del plan general puede estar en unos 12 años y entonces, pues claro, decirle a la sociedad que se van a tardar 12 años en resolver X problemas urbanísticos, pues no se puede aceptar. Pero claro, existe el riesgo de ir al otro extremo, es decir, bueno, pues que cada uno haga lo que quiera y ya está. Aparte de que no está claro que eso sea legal en la situación constitucional presente del Estado, tampoco está claro que eso, si se pudiera hacer, resolviese los problemas. Una segunda mesa, bueno, en esta primera mesa participan 3 compañeros de 3 grupos territoriales hoy constituidos en la asociación, que son el de Andalucía, el de Madrid y el de Valencia. Que bueno, como luego Daniel los presentará, le dejaré la palabra a Daniel para que así lo haga. Un segundo diálogo que es sobre el tema de la regeneración. Vamos a ver, la legislación vigente actual en general nace de ya una lejana ley del suelo de 1956 que tenía el acento puesto en el desarrollo urbano, buscando esa asociación de desarrollo urbano con desarrollo económico. Pero claro, en 1956 recordemos que el Estado español estaba en situación de autarquía, digamos, por poner, salvando las distancias, un análogo, pues como está Cuba ahora, por decir algo, y entonces pues era lógico y normal que en aquel momento la preocupación fuera un desarrollo económico. Pero en estos momentos, obviamente, la situación real del Estado, ni de lejos, es la que existía en aquella época. Pero nuestra legislación siempre se ha orientado fundamentalmente al desarrollo urbano y no a repensar la ciudad ya existente y rehacer, regenerar, rehabilitar la ciudad existente. Como algunos de los ejemplos que nos han puesto en evidencia en la sesión anterior sobre UrbAct, pero que son casos, digamos, puntuales. Y un tercer diálogo que es sobre las nuevas tecnologías. Prácticamente en el ámbito de urbanismo y ordenación del territorio hay 2 que están, digamos, cambiando mucho las posibilidades. Una es la cartografía, sobre todo a través de las imágenes de satélites o similares, con una extraordinaria dependencia de los Estados Unidos, que como bien sabéis se ha convertido en un socio etéreo, porque no se sabe muy bien qué decisiones va a tomar y cuándo. Y otra tecnología, que es la inteligencia artificial, que estamos en la misma situación. Pensar que además en el tema de la inteligencia artificial, que ya saldrán los temas, se basa en tratamiento ingentes de datos, que eso tiene que estar en unos centros de análisis de datos,
que utilizan mucha energía y tienen que estar ubicados en lugares específicos y que la mayor parte de ellos no están en Europa, están fuera de Europa, están en Estados Unidos. Y eso genera también otra gran dependencia, aparte de las posibilidades que permite el uso de la inteligencia artificial como instrumento. Yo, gracias por vuestra atención. Me habían dado 10 minutos, no he cumplido, pero casi. Y entonces, como decía antes Isabel, vamos con el tiempo ajustado. Entonces, yo me voy a bajar de la mesa, dejo el protagonismo a las personas, a Isabel, Luismi, Mariema y Daniel, que van a protagonizar lo que es este primer diálogo sobre los cambios legales que se están produciendo más o menos en estos momentos. Daniel, te paso el micro. Bueno, no te lo paso porque tienes tú, pero te paso la palabra. Muchas gracias, José Luis. Bueno, como bien ha comentado José Luis, esta primera mesa o este primer diálogo se va a centrar en la cuestión normativa, una cuestión que es compleja en sí mismo, ¿no? Porque estamos hablando o el debate actual se centra en cuestiones que tienen que ver con la flexibilización de la planificación urbanística, un debate que obviamente pasa por la agilización de los procedimientos, pero que no podemos ¿no? desligarlo de cuestiones que tienen que ver con la seguridad jurídica que la planificación urbanística está en la propia definición per se de la planificación urbanística, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en debate voy a presentar a los compañeros y compañeras que están en la mesa. En primer lugar, ¿no? a mi izquierda, María Emilia Casar, que ya es profesora titular de Urbanística y Ordenación del Territorio. Ella es además la directora del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia y miembro del comité, miembro de AWOT y representante del Comité Territorial de la Comunidad Valenciana. Bienvenida, María Emilia, gracias por estar aquí. En segundo lugar, Luis Miguel Valenzuela, que es catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada, es miembro de la Junta de Coordinación y aparte miembro del Colectivo Territorial de Andalucía. Y bueno, Isabel González, que también la conocéis, que ha moderado la sesión anterior, que ella es profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid, miembro del Colectivo Territorial de Madrid. Bueno, yo creo que antes, para comenzarnos un poco este debate y antes de entrar en materia, como bien ha comentado José Luis, estamos en un momento de redefinición del marco jurídico de la urbanística y ordenación de territorio, precisamente en estas 3 comunidades autónomas. Entonces, antes de entrar, ¿no? en debatir, reflexionar sobre estas cuestiones, creo que es pertinente empezar haciendo una contextualización de cada una de las comunidades. Si queréis, seguimos en el mismo orden. María Emilia, si quieres comenzar tú. Perfecto. Bueno, pues buenos días. Espero que se me escuche bien. ¿Se me escucha? Perfecto. Despacito y más bajito. Creo que podré, en fin, expresarme a la fonía. En primer lugar, me gustaría agradecer, cómo no, el que se nos haya invitado a los organizadores del evento, y particularmente que desde la UOT, respecto de la cual tengo el placer de pertenecer también como miembro, se haya pensado en la Comunidad Valenciana. Gracias a todos. Por supuesto, en general, al público que nos acompaña, que espero el poder aportar el granito de arena y desde aquí ya, desde la Comunidad Valenciana, agradecer de antemano la atención y el interés al público que hoy nos acompaña. Bien, yo voy a tratar de resumir, por no exceder en los tiempos, que podamos pasar a otros puntos también, que otros compañeros puedan hablar, desde lo que es la situación actual de la Comunidad Valenciana. Normativamente hablando, como decía nuestro compañero José Luis, tenemos una ley del suelo de 1956, donde en principio pasamos de un reconocimiento a nivel nacional ya de manera sólida al urbanismo y llegamos a la Constitución de 1978, donde marca el antes y el después, sobre todo porque hay transferencia de competencias y ahora es la autonomía la que va a tener esa posibilidad de poder, conociendo las características de su territorio, de llevar a cabo la regulación del urbanismo. Bien, ante el nada llegamos al todo y la Comunidad Valenciana es un ejemplo claro de la regulación en demasía y la que nos trae hoy aquí hasta mañana
a la reflexión del título que ya tenemos en la mesa de la necesidad de la desregulación. Bueno, yo, siendo muy simplista, tengo que decir que tenemos 3 leyes, o sea, ley de tercera generación a la regulación vigente en el momento actual, que es el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 2021. Hemos llegado hasta ahí y aún hay más, pasando por 3 escalones en el año 94-2005 hasta llegar al 21, donde además el texto refundido responde a una ley del 14 con modificaciones importantes en el 19 y a través de medidas urgentes, leyes de acompañamiento, la necesidad de poner en limpito para que nos aclaremos en el año 21. Pero todo esto tiene así como 15 normativas con rango de ley y 3 decretos leyes. No paramos ahí, es la ley vigente, el marco actual, pero además tenemos un plan simplificar en el año 23 y en el momento presente de final del año 2025 un anteproyecto. ¿Hacia dónde vamos? A ver, nos lo tenemos que hacer pensar, No es posible que hemos pasado, ya digo, de no tener nada a tener mucho. Aquí en el foro tenemos a la municipalidad. Yo ya he estado en la Comunidad Valenciana, en ese foro donde el municipio habla. No nos engañemos, es el pie de pista, la administración local, el técnico municipal, que vamos a ver si hay que darle herramientas. Lo que no podemos es ponerle palos en las ruedas. Y esto es lo que viene a ser la regulación actual. Es que no da tiempo, no te da cancha. O sea, tú aún no sabes una, ya estás en otra. Y eso realmente asfixia. Por el afán de pasar el filtro ambiental necesario, una de las garantías que no se puede eludir, los derechos ambientales, tenemos la evaluación ambiental estratégica, que es clave, junto con la elaboración del planeamiento, de manera paralela. Bien, vamos a ver, también ahí, sin ánimo de avasallar ningún derecho ambiental, hay que soltar lastre, ¿vale? Hay que soltar lastre. La participación pública, fundamental. Es que eso es otro plan, y es el previo para llegar a la versión preliminar del plan. Esto conlleva, ya desde la ley estatal en 2013, a tener en cuenta instrumentos de paisaje, como puede ser el estudio de paisaje, el estudio de integración paisajística, ¿vale? Pero el estudio de integración paisajística con el planeamiento de desarrollo y en municipios pequeños, a ver, ¿de qué estamos hablando? Pues a lo mejor el estudio de integración paisajística en municipios pequeños que no tienen medios, que la Diputación está cansada de manifestar, puesto que medios humanos, pero también económicos, tiene que participar en la ayuda a los municipios en esto. Hay, por ejemplo, la flexibilización, que no deja de ser otra cosa que de descongestionar, de dotar, de garantizar, pero no asfixiar. Nosotros estamos con la ley de 2014 y además ya la modificación del 19 para llevar ahora al texto del 21 con un urbanismo con muchos apellidos. Nos encontramos con un urbanismo productivo, sostenible, inclusivo, de género, y todo eso, nos lleva a los informes sectoriales que mayoritariamente no ha lugar, ya, pero hay que cumplir el plazo y a llegar al papelito que te dice no ha lugar. Bueno, pues vamos a ver si medios humanos, cumplimiento de plazos. Quiero decir con esto que el planeamiento no es nada sin la gestión y sin la disciplina urbanística, que es el control. Pues a lo mejor la ley está, si las cosas se prevén, pero bueno, vamos a ir al completo, a todas las partes, y al que en un momento dado
estemos con mecanismos de gestión, herramientas, planes estratégicos. Por ejemplo, tenemos la Carta Magna del Urbanismo Valenciano, 2011, con horizonte 2030. Esto es la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Documento de objetivos, de directrices. Si es que ya está todo pensado, si es que la ley está. Ahora lo que hay que hacer es hacer un buen uso de lo que tenemos y en lo que se pueda ver lo que es realmente operativo o no. Y el control de esa administración, como decíamos en las mesas anteriores, aquí en el foro de esta mañana, a ver, en todo lo que van a ser los objetivos 2030, las políticas palanca del Gobierno de España, la buena administración del siglo XXI. Cooperación, coordinación, colaboración. Es decir, yo creo que apunta más que a la legislación, a la gestión y ya digo, a las disciplinas urbanísticas en su momento. Dicho eso, el anteproyecto. A ver, el anteproyecto, que es la situación que se postula hacia dónde vamos, llevaría a la flexibilización. Bien, me lo reservo porque me gustaría otras experiencias y ahora vamos a ir dando en las siguientes preguntas, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Luis Miguel, continuamos. Sí, bueno, lo primero dar las gracias a la organización, a Francisco Javier González, también a Abbott, a todos, al presidente o director, y bueno, a Daniel que nos ha coordinado. Bueno, yo voy a hablar en general, porque no es fácil resumir, del caso andaluz. Yo empezaría por decir que en Andalucía, en su Código de Urbanismo, a fecha de diciembre del 25, que sabéis que es el corpus que reúne todas las leyes principales, incluida la lista, Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, la palabra flexibilidad aparece 3 veces. Una de las veces la podríamos descartar porque se refiere a la flexibilidad de horario en zonas productivas para un reglamento industrial. Y las otras 2 veces, bueno, pues realmente se está refiriendo a agilizar o a desregular, ¿no? Yo creo que el trabajo, la meta, la formación, la principal capacidad, habilidad de un urbanista o de un planificador, para mí no es exactamente lo mismo, de acuerdo a nuestra cultura, sería ser capaz de gestionar la incertidumbre y de hacer planes flexibles, que no es hacer planes que se ejecuten antes, que por supuesto puede ser muy positivo, ¿no? Eso lo primero que diría, y por tanto flexibilidad, necesitamos acotar eso. En Andalucía teníamos una ley urbanística y una ley de ordenación del territorio, la segunda del año 96, la primera del año 2003, estaban por separado, había planes territoriales y planes urbanísticos. Con la nueva ley se integra todo en una misma ley y la verdad que a mí me preocupa porque ese objetivo de la agilización y la desregulación ha llevado a que tenemos nuevos planes urbanísticos, se ha fragmentado el ámbito de decisión para evitar que se impugnen o se desaprueben los planes, lo cual puede tener lógica, pero los planes territoriales de momento está en revisión el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y no está claro cómo van a ser los planes subregionales, los planes territoriales, no está claro. De hecho, hace 2 semanas coincidí con el redactor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, Manuel Fusteguera, y tampoco está muy claro porque ya han entregado el plan para su aprobación y dice que cree que van a ser planes provinciales, los planes subregionales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que si los planes territoriales no coordinan los planes urbanísticos, pues no tenemos verdaderamente un buen urbanismo, no lo podremos tener. Esto ha sido muy difícil o imposible y esa es la primera medida, yo creo, importante que a mí me preocupa, ¿no? Después ha habido cambios, como digo, en la fragmentación de las figuras, se ha pasado a tener ya suelo rústico, puede tener sentido, pero bueno, ahora puede verse incluso como una innovación. También en el 76 el suelo no urbanizable programado
era después en el 90 y tanto, era la gran innovación que nos iba a salvar. Yo también digo, si eso puede servir, pero cuando teníamos el suelo urbanizable o cierta figura de protección, se construyeron más de 20.000 viviendas irregulares en Andalucía, en 15, 16, 17 años. Si ahora en el suelo rústico sí se permiten ciertas actividades, ciertas construcciones, ¿a dónde podemos llegar, ¿no? Más cosas que han cambiado. Ahora la aprobación, que puede ser un argumento que creo que hay que trabajar, ahora la aprobación puede ser más municipal o no depender tanto de lo regional, puede ser más a priori, aunque luego haya una vinculación. Eso también puede tener sentido, puede ser una flexibilidad. La participación se supone que está desde el principio, las primeras fases, pero bueno, tanto eso como otras cosas me parece que son muy nominales, muy terminológicas. Pues, la lista ha sido muy alabada o elogiada porque dicen que se basa en principios de sostenibilidad, que refiere a la Agenda 2030, pero bueno, es lo mismo que has dicho tú. A mí me parece que eso es nada, que menos que hablen de la Agenda 2030 en 2022 o 2023, que menos que aparezca la palabra sostenibilidad, que menos, pero concreto, nuevos parámetros, nuevas reglas de juego, no hay. Yo no lo veo. Yo creo que la orientación es la de siempre, clasificar suelo, esa es la maquinaria, y yo no veo nuevos parámetros sobre la infraestructura verde, sobre cómo se podrían relacionar con la zona de bajas emisiones, sobre nuevos estándares que marcaran metas más allá del cumplimiento, que es también uno de los problemas de nuestro urbanismo. Somos una cultura del cumplimiento y no del rendimiento o del performance, ¿no? Sino de aquí no o aquí sí, y cuándo aquí y cuándo no. En definitiva, la lista, bueno, está caminando, veremos qué sucede, pero yo creo que con el tiempo pues se verá que, y ojalá me equivoque, que no va a ser tan capaz de resolver los problemas, porque yo creo que es un asunto estructural, ¿no? O sea, que yo creo que tenemos, como dice un profesor alemán de Dortmund, ¿no? Él dice que tenemos nuevos vinos en viejas botellas, y eso es lo que sucede, ¿no? Ahora hablamos de la sostenibilidad, del género, de la inclusión, de la participación, pero la botella me parece a mí que sigue siendo la misma. Entonces, flexibilizar sería gestionar la incertidumbre. Isabel. Bueno, Totalmente. a ver, ahora venimos a Madrid. Bienvenidos al país de la libertad, ¿no? Bueno, pues nosotros ¿en qué estamos? Como todos sabéis, nosotros estamos actualmente con una ley que es la 9/2001, o sea que fijaros, 2001, basada en ese momento en la ley estatal que por todos conocidos de todo crecimiento, pero claro, es una ley que ha ido modificando sustancialmente desde el día siguiente que se aprobó, y actualmente lo que tenemos es un gran Frankenstein, que se han hecho modificaciones sustanciales importantes y siempre con cierta alevosía en los momentos en la ley de acompañamiento a la aprobación de los presupuestos generales, en leyes de impulso y de la economía, es decir, siempre de una manera, ¿no? O envuelta en un montón de legislación que se aprueba. Y en este momento ha corrido por ahí, sabéis que estamos con un borrador de la nueva ley del suelo, la LEADER. Nosotros en vez de lista es LEADER, ¿no? Bueno, pues es un borrador que ya existe y se ha creado una plataforma en Madrid que se llama Madrid contra la LEADER, y lo dejo ahí, en el que estamos muchos profesores de planeamiento, entidades sociales, profesionales, con una preocupación enorme. En este caso, no es que siga igual todo, sino que es disruptiva, absolutamente disruptiva. Yo creo que cambia la definición que hemos tenido en el planeamiento. Pues con temas de la definición de lo que es estructura, lo que tiene que hacer el propio municipio en su redacción de ese instrumento que llaman estratégico. Fijaros, para mí una de las claves también importantes es que corta con uno de los principios fundamentales desde la ley del 56, que es la equidistribución. Bueno, pues ahora van a ser los privados, los que van en sus planes operativos, los que van a poder fijarla. Eso, y sigo, ¿no?
Desde el punto de vista, nos han dicho interno, tiene muchos problemas técnicos. Los juristas lo que dicen es que eso, no hay nada peor que la inseguridad jurídica, ¿no? Supongo que eso lo soslayarán, lo darán un repaso. Lo venden como una modernizar, flexibilizar. O sea, yo de verdad no compro ese relato. Me niego a comprar el relato. Lo primero, probablemente, yo siempre lo digo a nuestros alumnos, o sea, esto es un instrumento, ¿no? A mí el instrumento me da igual, quiero decir, el que me valga en cada momento. ¿Realmente el plan estratégico va a solucionar y va a hacer una mejor ciudad? Con el modelo actual yo creo que no, porque nos fijamos en eso sin cuestionar lo importante, que es para qué y para quién. ¿Para qué y para quién se planifica? Eso es el problema, ¿no? Entonces, las modificaciones, si lo leéis con un poco de detalle de la nueva ley, yo creo que están muy vinculados al Plan Estratégico de Madrid y a su aprobación. Aquí todo el pescado está vendido, tiene mayoría absoluta y se conseguirá aprobar. Con muchísima preocupación por nuestra parte, porque aquí no es que no haya vivienda, hay 100.000 viviendas ahí en el sudeste, hay la operación campamentos, o sea, aquí estamos. Lo que pasa es que no hay vivienda para todos, hay viviendas para los que son. Es decir, no viene a solucionar, creo, los problemas importantes de la ciudad. Un tema importante que además lo tenemos nosotros como técnicos es que estas modificaciones, ¿cómo les llega a la ciudadanía, que son los que pueden protestar? Son temas muy complicados. Si tú le dices, cambia la ley del suelo, no se siente, ¿y eso a mí qué me afecta?, ¿no? Entonces habrá que hacer una labor de, bueno, es que te afecta sobremanera, ¿no? Ha habido muchas modificaciones desde la ley 2001, reducción de las cesiones de equipamientos, que es tremendo, o sea que eso lo tenemos estudiado. Ahora la conversión, que ya hay en muchas otras legislaciones, del suelo de equipamiento de sistema general, ese suelo preciadísimo que es nuestro tesoro para viviendas. Bueno, viviendas dotacionales, vivienda, si hemos pasado por eso, si eso no es el urbanismo de los 70, yo estoy contigo totalmente, se acabó ese urbanismo sin adjetivación, por Dios, urbanismo para los ciudadanos, urbanismo de calidad. Yo creo que es preocupante en el caso de Madrid y yo lo dejo ahí, pero os invito a que echéis un vistazo a, bueno, como en qué estamos, ¿no? Y realmente no está mirando. Yo siempre digo que esto es un equilibrio, ¿no? En planeamiento, aparte de gestionar la incertidumbre, es una cuestión de acuerdos, ¿no? Y de equilibrios entre un modelo más social, un modelo económico, la ciudad como bien de inversión. ¿En qué momento estamos en ese equilibrio? Aquí ya hace mucho tiempo que el modelo económico está supedita cualquier otro modelo. Pues yo creo que esta ley viene el momento actual, viene a profundizar ese profundo desequilibrio. Y lo dejo ahí y seguimos. Estupendo, vamos a ir rápido porque al final no extendemos más de la cuenta, pero bueno, vamos a ir haciendo alguna pregunta. De todas maneras, si en el público tenéis alguna cuestión concreta, lo podéis ir lanzando, pero vamos a ir dirigiendo alguna concreta. Hemos hablado de flexibilidad desde un amplio concepto que tiene que creo que es preciso definirlo, porque flexibilidad podemos estar hablando de agilización, podemos estar hablando de un plan flexible, ¿no?, que tenga capacidad de adaptación a la incertidumbre, especialmente en un contexto de cambio climático como estamos viendo. Estamos hablando de desregulación. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de flexibilidad? No sé, Isabel, si quieres tú... Bueno, yo lo tengo clarísimo, estamos hablando de desregulación. Primero, no compro eso de que sea tan inflexible. Fijaros lo que se ha construido con el planeamiento. O sea, y lo que han hecho. O sea, si fuera inflexible, pues estarían. Los promotores han hecho, este es el sistema que ha hecho que en nuestro país la construcción y el sistema inmobiliario tenga, sea, por decirlo de una manera, esté bien nutrido, ¿no? Luego, no me lo creo. Y segundo lugar, hay problemas. Esto es como lo del cuchillo que yo digo, ¿no? Siempre digo, como instrumento es un cuchillo que tenemos que afinar. Es verdad que hay problemas, pero suelen ser problemas periféricos. Informes sectoriales, los tiempos no se cumplen, el personal de la administración cada vez se ha reducido, luego están en patrimonio 2 personas evaluando todos los planes del planeta. O sea, que yo creo que hay otros problemas alrededor que inciden. Y yo digo aquí, en el caso concreto de Madrid, se han aprobado express modificaciones puntuales cuando ha interesado. Cuando ha interesado se aprueba. Luego, no compro eso. O sea, tendremos que afilar ese cuchillo, o sea, ya hay cuchillos de cocinero japonés estupendos y no usamos el sílex, ¿no? Pues habrá que afilarlo. Pero vamos a ver, no meter la motosierra. Porque en el fondo yo creo que con esto de flexibilidad, para mí queremos desregular, que haya menos control,
que los ayuntamientos pierdan el control del modelo, porque además en todo esto, digamos, ¿qué hay detrás? Es el modelo de ciudad, el modelo, el espacio preparado para que se desarrolle una forma de vida urbana que viene representada a través de las elecciones en nuestros representantes públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sigo diciendo, no compro ese discurso, me niego a comprar ese discurso, porque me parece que lo que hay es detrás siempre es una pérdida de control por parte de la administración local y en el fondo de la ciudadanía de su propio entorno, ¿no? Hacia otros intereses. Bueno, podemos asumir a lo mejor determinadas flexibilizaciones, ¿no? o elementos que hay que flexibilizar son necesarios. Pero puntuales. Claro, ¿cuáles son, no? No sé si a lo mejor Luis Miguel pues, tiene alguna idea, ¿no? De aspectos que pueden ser susceptibles de flexibilizar y otros que deben mantenerse rígidos porque son las bases, sobre todo jurídicas, que ahora ahondaremos un poco más de la planificación. Bueno, ahí viene uno de los grandes problemas, yo no soy un experto, pero bueno, entre los derechos de propiedad, los derechos de construcción, siempre eso es un asunto central. Pero bueno, yo creo que hay cosas que sí se pueden flexibilizar o mejorar o evolucionar, ¿no? Es decir, por ejemplo, la interacción con otros planes o con otros instrumentos, con la agenda urbana, con en su momento la EDUSI. Yo creo que hay algún trabajo reciente de Sonia Hernández Partal que nos dice que de 120 agendas urbanas que hicieron experiencias piloto, de 2017, 2020, pues todos esos casos no necesitaron, pudieron intervenir, pudieron hacer sus proyectos y no necesitaron o no alteraron el plan general. Bueno, pues también el plan general podría retroalimentar eso y para solucionar, actuar, hacer muchas cosas, colaborar de un modo bien definido, bien previsto y estratégico, ¿no? Creo que también creo que se debe de ser más creativo, más imaginativo en esto de la aprobación, como hemos dicho, ¿no? Puede haber ciertos niveles de aprobación o ciertos momentos de aprobación, porque son, bueno, de media son 6 años, la elaboración del plan más o menos entre 10, 12, decía José Luis, y la antigüedad es de más de 20 años y muchas veces porque están hipotecados ya por la aprobación. Muchas veces queremos ahora agilizar, desregular para aprobar y llegar cuanto antes al pasado, porque muchas veces aprobar un plan lo que nos lleva es enseguida al pasado, porque queremos aprobar algo que a lo mejor ya no nos sirve, ¿no? Entonces yo creo que con la aprobación y con la revisión de los planes habría que buscar mecanismos ahí más flexibles, que no quiere decir que no haya garantías, que no haya derechos, que no haya cumplimiento, pero la revisión del plan también, por ejemplo, si ahora tenemos más de 7 millones de viviendas, decía Ignacio Esquiaga, que están paradas, los suelos que no se pueden desarrollar, pues estamos en un momento que todos, empezando por el gobierno del Estado, las comunidades autónomas, pues creo que es un fracaso, ¿no? Si el planeamiento urbanístico bloquea eso en una situación como esta. Habrá muchos factores, pero yo creo que uno de los factores es que faltan viviendas, ¿no? No es solo un asunto de oferta, también de regulación de precios, etcétera. Entonces, creo que la aprobación y la revisión vinculada a una evaluación se tendrían que flexibilizar o ser más creativos, y luego también que hubiera más colaboración con otros instrumentos, que eso fuera más flexible. ¿Cómo lo hacemos desde el punto de vista jurídico? ¿No, María Emilia? Tú que además eres del ámbito del derecho. Me ha tocado. A ver, cosas. Yo os he contado el panorama normativo, pero ahora vámonos a los instrumentos en los que se implementa la normativa. No podemos perder el norte. A ver, ¿qué es el plan? El plan es, en aplicación de la ley, el instrumento ejecutivo. Entonces, bueno, aprobado el planeamiento, lo que está clarísimo es que hay que ir a la ejecución del planeamiento. Vuelvo a la gestión. Entonces, para mí, lo primero, en mi opinión, ¿qué es la flexibilización? Hombre, pues es la capacidad que pueda tener el planeamiento de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Ya está, simplemente eso. Entonces, todo está previsto.
Pero ahora, ¿cómo lo llevamos a efecto? ¿Cómo lo ejecutamos? Entonces, ya no pasa tanto en lo que va a ser el planeamiento entendido como, a ver, el esqueleto de la ciudad, ¿no? La ordenación estructural. Por lo menos en mi autonomía, yo creo que eso se ha hecho bien en el 14, donde se suelta el lastre. Se dice, ahora el plan va a ser un plan general estructural. Ya está. Y de él va a depender jerárquicamente el plan de ordenación pormenorizada. Pero solo eso, porque luego va a ser independiente el plan general estructural del plan de ordenación pormenorizada. Tenemos en la Comunidad Valenciana el 70%, que no es poco, de municipios menor o igual a 20.000 habitantes, donde tienen un planeamiento de los 90. Ejemplo, La Dana. Claro, si son planeamientos de los años 90 que no se han adaptado a los planes de acción territorial, que son los que están por encima en la escala de la ordenación territorial, ¿qué hacemos? A ver, que el Patricova resulta que era de 2003, estaba revisado en el 15, con un reglamento en materia de aguas, de servidumbre de aguas, reglamento, dominio público hidráulico, a ver, de 2013. Quiero decir, pero si no se adapta el planeamiento a lo que ha venido después, ahí ya pinchamos en hueso, ¿vale? Por otro lado, respetando ese orden jerárquico de ordenación estructural, ordenación pormenorizada, hombre, después tenemos los instrumentos puntuales de planeamiento de desarrollo, los planes parciales. Vámonos a la polémica que tenemos, la problemática de la vivienda, que también en la Comunidad Valenciana, cómo no, es caballo de batalla. Desde la ley estatal estaba en un foro en el que ya la conferenciante decía, si es que las herramientas ya vienen desde las leyes estatales, 8 herramientas, pero como herramientas de gestión, las autonomías tienen también unas cuantas. A ver, el suelo es un pilar básico en lo que va a ser la vivienda. A ver, si es que tenemos clasificación de suelo urbanizable a cascoporro, ahora lo que habría que hacer es aprobar los planes parciales. Los planes parciales, pero sí que bien es cierto que a lo mejor esa aprobación es donde se tendría que acortar los trámites y, junto con la aprobación del planeamiento y las licencias, que no tengamos que llegar a 12 años para que el parque inmobiliario tenga lo que tenga. Pero bueno, ya digo, lo importante está hecho. Vamos a la ejecución. ¿Dónde tenemos que tener en cuenta? Claro, en no caer en la arbitrariedad, y ahí están las garantías. O sea, vamos a ver, esto ya me lo he apuntado, pues ya me lo he apuntado para no tener que estar enrollándome, pero como garantías, como mecanismos legales y procesales que aseguren la adaptación que no causa la arbitrariedad, protegiendo el interés general y el interés del particular. O sea, habrá situaciones jurídicas adquiridas que sí o sí hay que respetar. Ahí no se puede hacer nada. Dígase que tú estés inmerso en un PAI, que ya tengas los derechos adquiridos y que eso no se puede ir para atrás. Bueno, también está la caducidad de los programas. Vamos a controlar que eso se cumple. Disciplina urbanística. Entonces, yo vuelvo otra vez a lo mismo. Si es que está, yo ya voy a ser políticamente incorrecta, ya voy a decir, o sea, lo que no puede ser es que ahora viene este color y como tiene que dejar huella, ¿dónde la deja? Haciendo de nuevas. No, vamos a ver, señor legislador, ya está, vamos a llevar a efecto lo que tenemos y vamos a, desde lo que tenemos, ver en lo que podemos agilizar. Pero está muy claro, pero muy claro, que hay que respetar el interés general, el procedimiento y transparencia, la jerarquía normativa, la participación equitativa y la evaluación ambiental. A partir de ahí, con eso asegurado, ya que quieran hacer lo que tengan que hacer. Yo, para mí, esos son los mínimos legales que hay que respetar.
si te parece, me quedo eso como tu última frase Titular. de titular final. Ya está. Y ya sí va, pues no, estamos ya fuera de tiempo. Si Luis Miguel y Isabel quieren apuntar una idea, Marco, fuerza para terminar. A ver. Bueno, no sé. Ya estoy en plan. Bueno, que yo creo que no sé qué idea fuerza. Yo creo que me quedo con esta idea. Realmente es verdad que hay que mejorar los instrumentos y los procedimientos, pero creo que en planeamiento la pregunta está ¿para qué y para quién planificamos? Y eso es lo que no aparece digamos, en los discursos actuales. Nada más. Bueno, yo diría también por lo que ha dicho Mariema, sobre todo, pues bueno, la transparencia, la evaluación ambiental, la garantía. Yo creo que sobre todo necesitamos una nueva gobernanza, ¿no? Una nueva gobernanza para que, por ejemplo, la evaluación ambiental estratégica coordine todos los informes sectoriales, sería una posibilidad, o una nueva gobernanza para relacionar municipios y planes territoriales, para evaluar los planes, que no se hace. No aprendemos nada de los planes. Yo creo que un plan flexible sería un plan adaptativo, y un plan adaptativo es un plan que aprende. Y yo no sé si aprendemos mucho porque no evaluamos los planes. Y último apunte, Sí. en Madrid el territorio, o la ordenación del territorio, ni está ni se la espera. En Andalucía parece que se está desdibujando también. Bueno, nada, muchas gracias a los Nada. tres. Nos hemos quedado A ti. sin tiempo para no restarle a los compañeros, sino después seguro que surge un debate después de la última sesión. Gracias. Gracias. Paisaje de Dani. Yo voy a traer el agua, que la tengo aparte. ¿Esto no? ¿Tenemos una copa? Yo voy a Bueno. ponerme agua. ¿Esto está funcionando? Sí. Bueno, pues en fin, vamos a intentar ser ágiles, vamos a empezar este segundo diálogo. Yo no sé si se me oye bien con el... Sí, ¿verdad? Bueno, el segundo diálogo lo que intenta es plantear... Federico, quieto, tranquilo. Intenta plantear seguramente un campo de discusión que, aunque se ha nombrado, Josep Lluís lo ha nombrado, no ha estado muy presente en el diálogo que ha habido antes, porque en realidad el diálogo que ha habido antes, una buena parte de lo que han hablado los compañeros ha sido sobre el desarrollo, sobre digamos el crecimiento urbano con las incertidumbres que algunos de los ponentes han señalado. Nosotros nos vamos a centrar en qué es lo que pasa con la ciudad heredada, con la ciudad existente, en definitiva con la regeneración urbana y en concreto con la regeneración de barrios y cuáles son las necesidades y cuáles son las líneas de innovación que ahora mismo hay. Me presento, soy Francisco Javier González, soy profesor de la Universidad Europea y mis compañeros aquí en este diálogo, así como por orden de intervención, son Federico Camerín, que viene de la Universidad de Valladolid, Ana Portales, que viene de la Universidad Politécnica de Valencia, y María José Márquez, que viene de la Universidad de Málaga. Bueno, lo que vamos a intentar, de lo que vamos a intentar hablar parte de lo que hemos hecho en el grupo de trabajo de regeneración de barrios, y lo que le hemos pedido a los compañeros es que nos mandaran una serie de preguntas, y digamos que la dinámica que se nos ha ocurrido, que podía ser interesante, es que hemos hecho como paquetes y los hemos asignado a cada una de las personas a las cuales vamos a discutir o debatir o dialogar aquí. Y, en fin, yo soy el que va a proponer esas preguntas que han hecho los compañeros, y a partir de aquí pues hay una persona a la que yo me voy a dirigir, pero luego van a intervenir de forma más o menos ordenada. Vamos a intentar ser rigurosos con los tiempos, veremos a ver si somos capaces, pero también vamos a dejar un poco de aire a que la discusión pueda surgir. Entonces, la primera pregunta, digamos recopilada y sintetizada de las que han mandado los compañeros del grupo de trabajo, va dirigida a Federico. Y es así, ¿no? Federico, cuando actúas sobre espacios obsoletos o sobre barrios consolidados,
¿cómo puede la regeneración urbana convertirse en una herramienta real de justicia urbana? O sea, es un pedazo de pregunta que a ver cómo la podemos ir contestando. Gracias, Federico. Gracias a ti, gracias también a las compañeras con las que estamos compartiendo la mesa. Nada, en esta pregunta, pues para contestarla podría estar aquí hasta mañana, pero no tenemos tiempo. Entonces, en primer lugar, pues se habla mucho de regeneración urbana, pero si leemos los periódicos, para mí es que es todo y nada. Y entonces, además de actuar a una escala que va más allá del edificio, pues la regeneración urbana tiene que incluir una forma estratégica de ver un determinado ámbito, que sea a la escala de manzana o más allá de barrio o de distrito. En este sentido, y aquí quiero enlazarme con también la sesión anterior en que se ha hablado de la agenda urbana, por ejemplo, la agenda urbana podría ser útil para hacer 5 pasos previos a la regeneración urbana. Y esto sería un razonamiento que debería elaborarse a escala ciudad. Es decir, a través de la metodología que nos proporciona la agenda urbana española, habría que diagnosticar los déficits existentes de varios tipos, priorizar los ámbitos y los problemas. ¿Por qué? Porque no todos los espacios requieren una misma intensidad de actuación y de intervención, entonces. Y luego habría que integrar los proyectos. No es que tengamos que actuar en un punto y luego, ¡pam!, en otro sin conexión, sino lo que nos dice también un enfoque integrado y holístico de la regeneración urbana es crear un continuum. Y luego habría que relacionar todo ello a mecanismos de financiación y a un seguimiento que a menudo no lo vemos. Vemos, por ejemplo, muchas de las agendas urbanas que se han publicado, pero ¿quién tiene un verdadero seguimiento? Son muy pocas entidades. Me acuerdo, por ejemplo, en Cartagena, ellos sí tienen como una balanza, ¿no? Y ponen, hemos logrado el objetivo de la regeneración urbana al 30%. También es difícil desde el punto de vista político, ¿no? Porque un alcalde dice, bajo mi mandato, pues hemos logrado solo el 30%. Y entonces, a ver si... Y todo eso también se conecta con cuestiones de priorización, ¿no? Como decía antes. Y por lo que he podido ver de un trabajo que estamos haciendo en la Universidad de Valladolid sobre la agenda urbana y rural española, y eso es otro tema, pero bueno, en la regeneración urbana a menudo se dejan al lado ciertos espacios obsoletos o incluso vacíos urbanos. Por ejemplo, el caso de los cuarteles militares. Yo veo que de las agendas urbanas de Valladolid y de León, 2 cuarteles ubicados en ámbitos relativamente periféricos, pero en el centro urbano no está incluido la agenda urbana. ¿Por qué? Porque me dicen que no son de propiedad del municipio. Entonces ahí dicen, bueno, pues se verá, pero no es prioritario. Y encima de lo que ha quedado de los residuos militares en toda España, se hizo un acuerdo entre varias entidades estatales, que luego también SEPE se ha transformado en Casa 47, y ahí pues se está intentando convertir todo en vivienda asequible. A ver, en base estaría bien. Sin embargo, estas actuaciones, y las estamos viendo con un proyecto doctoral, siempre en la Universidad de Valladolid, no se trata tanto de regeneración urbana, sino de proyectos ajenos y que difícilmente aterrizan en breve medio término. Es decir, hay una desconexión entre la política estatal y la política urbanística local. Y nada, yo dejaría el paso para... ¿Queréis comentar algo? O también comentar algo sobre estas cuestiones. Adelante. A ver, yo creo que a mí se me oye sin micrófono, ¿no? Porque Sí, tenemos vale. esto. A ver, en relación a la justicia espacial, es que yo creo que podría enlazar también con la siguiente cuestión, un poco relacionada también con el espacio público, los barrios, las áreas de proximidad, y un poco cómo intervenir no solo en actuaciones estratégicas, sino cómo llegar a los diferentes barrios sin discriminar unos de otros, ¿no? Entonces yo, desde mi punto de vista, a lo mejor también, a lo mejor me estoy adelantando, pero
las intervenciones en el espacio público yo creo que también pueden apoyar... Pues vamos a juntar las dos preguntas, porque al fin y al cabo son preguntas sintéticas y ya, si quieres, te la hago directamente y vamos interviniendo en las dos preguntas, porque si no, no va a quedar tan claro, ¿no? La siguiente pregunta que teníamos planteada era la siguiente. ¿Qué papel estructural juega el espacio público como eje vertebrador de la regeneración urbana? ¿Cómo rediseñar? Y eso es lo que creo yo que Ana va a empezar a hablar, es que hilando con lo anterior, ¿no? Entonces, a ver, el espacio público sin duda es un espacio de oportunidad para la regeneración urbana, puesto que es el tejido conector de diferentes tramas, pero sobre todo porque es el soporte de la vida urbana, donde la ciudadanía utiliza este espacio, digamos, a diario, para numerosas funciones, la función de la movilidad, la función del ocio, el deporte, el comercio, etcétera. Entonces, por tanto, digamos, cualquier intervención a nivel de espacio público va a tener va a influir directamente en la ciudadanía, es decir, va a mejorar las condiciones de la calidad de vida de los ciudadanos. Por otro lado, también si nos centramos, porque lo que ha comentado Federico, estaba hablando pues espacios de oportunidad donde a lo mejor se integra la edificación, donde se integran más elementos, pero el espacio público además es también de titularidad pública, por lo tanto, digamos, enfocarse desde la administración pública genera menos problemas que a lo mejor en intervención en barrios, que puede tener más complejidad a nivel de propiedad. Entonces, en cierto modo, defendiendo un poco la idea de espacio de oportunidad y además también enlazando con lo que ha comentado Federico, no solamente nos puede servir para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía cuando que utilizamos el espacio público a diario, sino que además, un poco enlazando, también nos puede servir para aportar ese granito de arena en estos grandes retos globales que están recogidos en las agendas urbanas, los objetivos de desarrollo sostenible, como estamos hablando, pues el tema de la accesibilidad, el tema del cambio climático, los retos sociales, los retos ambientales, la accesibilidad, el género. Es decir, el espacio público es un soporte que nos puede permitir, digamos, abordarlo desde la escala del ciudadano, pero a su vez aportar ese granito de arena a nivel de los retos globales. Entonces, a nivel de intervenciones de espacio público, aquí también se ha hablado de grandes intervenciones que a lo mejor tienen escala de ciudad, escala de territorio, como pueden ser pues grandes infraestructuras o corredores verdes y azules o grandes parques, pero yo aquí sí que quería poner el foco en otro tipo de espacios, es decir, es como realizar un zoom. Digamos, las grandes actuaciones estratégicas de regeneración urbana, en cierto modo, por supuesto que llegan a la ciudadanía, pero ahí un poco enlazando con el tema de la equidad, igual no llegan a todos los ciudadanos y a todos los barrios, ¿no? Entonces, desde el foco del espacio público, yo quería un poco hacer un zoom, ya llegando a los barrios, que es un poco lo que hemos enfocado, enfocarnos en los pequeños parques de proximidad, que son, por así entender, son espacios anónimos que casi nadie conoce, que me conoce el nombre, me refiero, digamos, no tienen el parque de tal, no se conocen, a los que acuden a diario generalmente un público que va por dos razones. Una, porque lo tiene al lado, a 5 minutos, y dos, porque tiene una necesidad. Que generalmente estas necesidades van vinculadas a los niños en edad escolar, acompañados de padres, madres, cuidadores, es decir, que todos los días acuden según una rutina, del colegio van al parque, del parque van a casa. También, a lo mejor esto es otro tema que se puede lanzar, los que tienen mascotas, los que tienen perros que van ahí. Entonces, la intervención en estos pequeños espacios, a modo de constelación, y yo diría aún más, ¿dónde? Pues en las periferias de las grandes ciudades, sobre todo porque son zonas que son más esponjadas, construidas a partir de la segunda mitad del siglo XX, que ya tienen un recorrido de 70 años, y ahí es donde podemos encontrar esos vacíos, ¿no? De pequeños parques que generalmente se han diseñado de una manera estandarizada, que tienen mobiliario de instalaciones infantiles, todos ellos igual, que muchas veces carecen de confort ambiental. Es decir, cuando ves ese tipo de espacios, ves que todo es una oportunidad. Y añadiría ya, un poco por finalizar,
que no solo esos espacios, sino aquellos equipamientos y los entornos relacionados con esos espacios. Estamos hablando de colegios, guarderías, centros de salud, centros de tercera edad, que tienen los mismos usuarios y una relación complementaria, de manera que, ¿por qué muchas veces los colegios están a espalda del parque que tienen al lado? ¿Por qué no están peatonalizados? Ahí entramos un poco en los caminos y los recorridos escolares, etcétera. Me puedo extender mucho más, pero no sé si ya me estoy pasando y voy a dejar... No debiéramos. Pues ya lo dejo ahí, simplemente poner el foco en esos espacios pequeños que tienen muchísimas posibilidades. Bueno, os podéis interpelar, por favor. O sea, Sí. no os quedéis ahí A ver, parados. yo por enlazar una intervención y otra, y me ha parecido interesante, ¿no?, lo que ha lanzado Federico, diciendo de las diferentes escalas, ¿no?, y los proyectos más holísticos que intervienen en la ciudad de una manera integral. Y también en la mesa anterior, ¿no?, que se ha hablado de equilibrio. Creo que tiene que haber un necesario equilibrio entre justamente esas pequeñas intervenciones de barrio que articulan la vida cotidiana, ¿no?, del interior, pero también esos grandes proyectos estratégicos a nivel de ciudad que tienen que estar. Y que, entre otras cosas, estamos viendo, como muchas veces la actuación en lo público, una oportunidad, porque viene de una gestión únicamente desde lo público y puede tener más sentido, que sean más ágiles y que los ayuntamientos tengan iniciativas, pero estamos viendo cómo realmente hay algunas oportunidades perdidas, como por ejemplo, creo que Luis Miguel también lo ha comentado, ¿no?, las zonas de bajas emisiones. La zona de bajas emisiones, en cuanto te queda en un cumplimiento exhaustivo, nada más que lo que dice la ley de cambio climático para municipios de 50.000, pero lo único que hace es poner cámaras y controlar que los vehículos que entren son los que tienen etiqueta cero, ya lo estamos haciendo mal. Podría haber sido una oportunidad única para regeneración de la ciudad a nivel de movilidad, por ejemplo, y de infraestructuras verdes, ¿no?, como se está haciendo en algunas ciudades europeas como en Utrecht, ¿no?, de la integración de la movilidad activa con las infraestructuras verdes. Entonces yo creo que la regeneración urbana, que parte del barrio y tiene que ver más con la vida cotidiana, después a la vez en paralelo o de manera complementaria debería de articularse con esos proyectos que quieren solucionar grandes retos globales de adaptación del clima, pero que deberían de ser oportunidades para regeneración realmente de la ciudad, introduciendo otras cosas como justamente infraestructuras verdes azules o movilidad activa, ¿no?, y otros modelos de movilidad. Y en realidad tiene que ver con la falta de interés de cambio del modelo. Justamente eso, ¿no? Se cumple la ley en lo mínimo, pero no se piensa que la ciudad puede realmente cambiar y ser de otra manera. Yo creo que falta un convencimiento real de transformación. Casi me voy a saltar el guión y al hilo de oíros voy a preguntaros algo. ¿Cuáles son los instrumentos que priorizaríais? Porque aquí hemos estado hablando de instrumentos que tienen que ver con la planificación, con reentender la planificación en base a la flexibilidad o no. Habéis mencionado líneas de innovación sobre cómo, digamos, en los contenidos abordar el tema de qué hacemos con nuestros barrios y cómo lo conectamos con la ciudad. Pero claro, una de las cuestiones aquí, ¿por qué las cosas no salen? ¿Por qué no llevamos no sé cuántos barrios regenerados en este país cuando llevamos hablando de esto? No, ya no sé, una década y media, y estoy tirándome sobre lo corto, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos? Porque habéis mencionado la agenda, ¿no?, como instrumento estratégico, pero yo creo que la agenda a veces no solamente tiene que depender de la cuestión política, de la actividad política, sino que tendrá que estar relacionado con otro tipo de instrumentos. ¿Cómo los priorizaríais? ¿Cuál sería, digamos, la ruta con la cual podríais decir que asesorarais a un ayuntamiento que empezara, ¿no?, si queréis plantearlo así? Ya sé que es una pregunta complicada, pero yo os la dejo aquí. Hacemos el orden inverso y Vale. comienzas tú. Vale, a ver, yo creo que hay que intentar también ha dicho algo Federico, ¿no?, que los planes, o sea, que la planificación sea más holística, de manera que no intentemos resolver solamente un problema y bajo mínimos, ¿no? Por ejemplo, como os decía, las zonas de bajas emisiones realmente, por ejemplo, nada más que vuelven el modelo exactamente igual de consumo de suelo del coche privado. Y lo único que es en base a la etiqueta. Y ya está. Pero si realmente lo hubiéramos aprovechado como un cambio real
del modelo, podríamos haber llegado a resultados mayores, ¿no? Entonces, para empezar, creo que debería haber una planificación holística en que los objetivos no sean solamente como sectoriales, es decir, vamos a arreglar las zonas de bajas emisiones, sino, no, ¿por qué no hacemos también otras cosas a partir de una financiación que sabemos que nos va a llegar gracias a que esto hay que cumplirlo? Entonces, esos grandes objetivos de cumplimiento, articularlos con otras cosas y hacer regeneración un poquito más compleja, más holística, que abarque bastantes más cosas. Eso, de partida, es lo que yo le diría a un ayuntamiento, que no seamos simplistas porque el problema es complejo y hay que resolverlo, yo creo, desde la complejidad y desde haciendo planes integrales, que aúnen muchas cosas. Por supuesto que tengan la innovación social también de base, ¿no? Que innovación que también decíamos en la gestión. Yo creo que el gran problema que tenemos aquí es que no sabemos gestionar muy bien y ni sabemos hacer muy bien la gobernanza. Esos serían como los dos grandes centros también de innovación. Más complejidad y más actuación holística y la innovación en la gestión. Pues yo, a ver, ¿a mí se me oye sí o no? ¿Se me oye o no? Bueno, yo es que no tendría mucho más que añadir que lo que ha comentado la compañera. Está claro que el tema de las agendas urbanas ya de entrada es un instrumento que se utiliza en muchos ayuntamientos para, sobre todo, hacer un diagnóstico, pero de ahí, y además también para tener este documento para poder solicitar, digamos, presupuestos europeos para luego tener financiación para poder actuar. De estas agendas urbanas pues, se pasa a los planes de acción y yo, en ese sentido, yo creo que un poco desde las administraciones públicas lo prioritario es saber seleccionar dónde actuar y desde luego también coincido con todo lo que se está diciendo, que se ha dicho ya en las charlas anteriores sobre esa visión integral y ese tema holístico desde los enfoques sociales, enfoques ambientales, vamos un poco todos en la misma línea, ¿no? Y bueno, el tema de lo de la participación ciudadana, pues bueno, también es un tema que está ahí, que ya tenemos un recorrido en cuanto a procesos participativos. Yo ahí sí que añadiría que creo que en muchos casos se han convertido en un requisito y que han sido demasiado dirigidos. Yo creo que ahí abriría otra reflexión en cómo tiene que evolucionar un poco la gobernanza desde la ciudadanía para ver si hay que cambiar los instrumentos de participación ciudadana. Desde mi punto de vista, algo que fuera más libre, más activo. Por un lado también tenemos los presupuestos participativos que ya están ahí y bueno, a lo mejor otro tipo de herramientas que pudieran un poco hacer llegar más la información por parte de la ciudadanía, pero no, a lo mejor no tan dirigidas, entiendo yo, ¿no? Le paso la palabra al compañero. Gracias. Pues yo enlazándome con lo que acaban de decir María José y Ana, pues un instrumento que a lo mejor podría ayudar a crear una reflexión y hacer que una ciudad no se quede sin espejismos. En eso reflejo un artículo que acabo de leer sobre Valladolid, donde o todo va bien o todo va mal, no hay un punto ahí de convergencia. Entonces, pues, ¿por qué, por ejemplo, no hacer o elaborar un diagnóstico a través de un plan de lo público? O sea, en este sentido, en casos europeos, y aquí me refiero a Italia, se están elaborando para cada, no cada municipio, pero grandes y medias ciudades, sobre todo capitales de provincia, un plan ciudad, que está basado en elaborar una estrategia a medio y largo plazo sobre qué hacer sobre no solamente el espacio público, sino también las propiedades públicas existentes, en fase de abandonadas o ahí que no se sabe qué hacer. Y esto requiere un esfuerzo muy potente. Y en ese sentido, pues un proceso de participación que no sea de un mes, sino de un año, incluso 2, porque hay que ser muy paciente con esto, porque es un proceso muy complicado, pues ver qué podemos hacer. Sin embargo, en Italia, si bien se han implementado este plan a partir de 2025 y de momento los resultados son escasos porque estamos al comienzo, no hay una verdadera participación. ¿Por qué? Porque la entidad que gestiona el suelo público estatal, además de las regiones, las provincias y los municipios, pues recogen todo lo que ya han intentado hacer desde los años 90 hasta hoy en día y ponerlo como una especie de vitrina intentando privatizar el suelo.
Entonces, ¿qué plan ciudad es eso? Es complicado, obviamente. Y no sé, eso debería ir también en estrecha vinculación con qué hacer sobre los tejidos consolidados, como decías tú, Ana, antes. Es decir, vale los espacios públicos, pero el régimen del suelo y la propiedad son fundamentales en el urbanismo. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos encontramos con un montón de propietarios donde se debería actuar de una forma unitaria? Pregunta. Bueno, yo no sé si se nos ha ido ya el tiempo, con lo cual, si alguien tiene alguna pregunta desde el público, pues intentaremos que alguien de la mesa la responda. Y si no es así, damos paso a la siguiente mesa. José, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Hola, hola. Ahora. Vale, bueno, pues bienvenidos, buenas tardes ya. Sin solución de continuidad pasamos a la siguiente mesa. Nada, nosotros somos 3 representantes del grupo de trabajo de nuevas tecnologías de AWOT. Preparamos esta sesión en conjunto, así que bueno, representamos un poco a todos nuestros compañeros, algunos de los cuales están aquí presentes. Como Ana, la otra Ana, Vicky. Y nada, la verdad es que esta mesa nos parece interesante porque en tema de nuevas tecnologías hace ya años que llevamos viendo cómo se van encadenando grandes palabras, ¿no? Grandes conceptos, la Smart City, Big Data, gemelos digitales. Pero es verdad que la irrupción de la IA en los últimos 2 años sobre todo ha acelerado todo, también ha planteado dudas, ha despertado miedos, ¿no? Y nos hace hoy plantearnos hasta qué punto la IA es algo que va a transformar nuestra profesión, ¿no? Entonces, bueno, esta mesa, de hecho, lleva por título ¿Tendrá el uso generalizado de la IA impacto en el urbanismo en concreto, ¿no? Implicaciones en la planificación de la ciudad y el territorio. Entonces, bueno, por darle un poco de frescura a esta sesión, ¿no? Vamos a hacer una ronda muy rápida que sea IA sí o IA no, ¿no? Impacto sí o impacto no. Y comienza Álvaro. Bueno, gracias a todos y todas por estar aquí. Evidentemente la respuesta es muy sencilla, tendrá un gran impacto. Solo brevemente, ¿qué definición hemos utilizado para la IA? Porque cada día, cada minuto va cambiando su definición, pero sí que tenemos más o menos en común imaginar que es ese conjunto de algoritmos bastante secretos, pero que lo que hacen es combinar un gran conjunto de datos, primer punto, identificar patrones, segundo, y tercero, dar unas respuestas que son verosímiles, parecen verdaderas, ¿no? Entonces, con esa definición, la pregunta de si tendrá un impacto, no, ya lo tiene. Entonces, mi respuesta sería, ya lo tiene, y hacia dónde queremos que tenga ese impacto. Sí, desde mi punto de vista, la pregunta, que ahora hay un debate. Sí, perdona. Desde mi punto de vista, muchas veces se está haciendo, podemos leer en prensa, el debate sobre las personas frente a la IA, en este caso, como estamos en este foro, los urbanistas frente a la IA, y yo creo que la pregunta tiene que tornar a otro, y es
que va a haber dos perfiles, los urbanistas que utilicen IA y los urbanistas que no utilicen IA. Entonces, no lo digo a nivel de competitividad, pero yo no temo la IA, sino temo no manejar la IA como mis compañeros o como otras sociedades. Entonces, yo creo que ese conocimiento va a ser muy importante. Sí, y bueno, recogiendo eso, yo creo que urbanistas con IA, ¿no? Pero también entender que ni IA para todo ni IA para nada, ¿no? Sino que como una herramienta, como el cuchillo que decía Isabel, ¿no? Entender qué podemos cortar mejor con ese cuchillo y otras comidas no se comen con cuchillo, ¿no? Por cierto, no he presentado a la mesa, mi error. Tenemos a Álvaro Clua, profesor de la Politécnica de Cataluña, de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y a Alessandra Delgado de la Universidad de Nebrija. Y yo, que soy José Carpio, de la Politécnica de Madrid, de la Escuela de Arquitectura también. Bueno, continuando con la idea, ¿no? de si la IA sí o no, ya, creo que tenemos un pequeño consenso inicial en que sí, pero que tenemos que ver para qué. Queríamos empezar a ver para qué está sirviendo la IA, ¿no? En cuáles serían los usos que realmente puede tener una aplicación donde realmente transformemos nuestra forma de hacer, alcancemos nuestros objetivos de una mejor manera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me gustaría pasarle el micrófono a Álvaro para preguntarte, ¿no? ¿Qué aplicaciones crees que la IA ya a día de hoy está comenzando a tener un impacto clave? Para responder nos pondremos el sombrero del profesional, ¿no? Porque aquí somos docentes y tenemos ciertas aproximaciones. Hace unos no sé si años o meses, pues la IA era como, bueno, pues generaba imágenes divertidas, parecía que... Pero sí que es verdad que en el urbanismo hoy en día lo estamos aplicando ya, pero lo vemos sobre todo como 4 aplicaciones fundamentales. La primera para el análisis. Antes se mencionaba un poco, ¿no? Pero para identificar patrones en ortofotos complejas, identificar, comentábamos, ¿no? Coches en una ortofoto, piscinas, pero cosas incluso más complicadas, ¿no? Que, por ejemplo, detectar cómo funciona la dispersión territorial y construir cartografías, que quizá en nuestro país tenemos ya una tradición muy larga, pero hay países que no tienen la capacidad técnica para desarrollar ese tipo de cartografías. El capítulo 2, para el diseño, ahí todavía son terrenos todavía menos claros, ¿no? Pero sí que la IA nos está empezando a servir para generar muchas alternativas de diseño. Reparcelaciones, por ejemplo, o incluso para ordenar volumetrías diferentes. Claro, es especialmente útil en nuestro contexto, pero también, repito, para contextos que no tienen equipos técnicos que puedan generar determinadas actuaciones sobre el urbanismo. El tercer capítulo, para modelar, algo que comentábamos antes, en la primera reunión, ¿no? En la primera mesa que decíamos, es difícil evaluar cómo funciona un plan determinado. La IA nos permite simularlo cada vez mejor, con cada vez mayor alto grado de verosimilitud, ¿no? Concretamente nos permite simular movilidad. Bueno, esto se hacía ya hace años, los ingenieros lo llevan haciendo muchos años. Sí, pero es que ahora lo puedes hacer desde tu casa con lenguaje natural, no hace falta ni saber programación. Por tanto, eso nos está aproximando ese uso genérico a los estudios de urbanismo, pero también a la aplicación profesional, y eso ya cada vez se ve más, ¿no? Y por último, para todo el gran capítulo de la legislación, la gestión, ese gran capítulo, desde las administraciones ya lo están empezando a utilizar, en Barcelona concretamente, por ejemplo, para resolver las centenares de alegaciones a los planes urbanísticos. Pasan un primer filtro, dan una primera respuesta y luego el técnico, ya veremos, pues tiene que dar el visto bueno, ¿no? Pero claro, eso agilizaría muchos procesos, según cómo. Y luego también, en el punto de vista profesional, como hemos visto ya en la arquitectura, que los clientes cada vez son más arquitectos, ya tienen incluso su render, ya tienen su imagen de lo que quieren. En urbanismo, cada vez los clientes cada vez son más urbanistas y ya te empiezan a enviar trozos de la legislación y te empiezan a explicar que la ley del suelo les permite eso. Cosas estas que antes eran, digamos, relegadas al ámbito de lo disciplinar, cada vez empiezan a impregnar más el día a día. Sí, yo continuando un poco un par de ideas que has dado, me parece muy interesante esto de que al ser una herramienta tan potente permite hacer cosas que ya se hacían
a personas que antes no tenían los recursos para hacerlo, ¿no? O a sociedades o a países que antes no lo tenían. En ese sentido, oficinas pequeñas, ¿no?, de urbanismo pues se pueden plantear ahora ser competitivas o simplemente sobrevivir en tareas que antes no lo eran, ¿no? Democratizar en cierta manera lo que es la profesión, se podría pensar. Y luego has hablado de modelos, ¿no? El modelo, si hablamos de los modelos de tráfico, las simulaciones, hasta ahora siempre han sido cosas demasiado complejas, muy caras, ¿no? De plantearse usarlas. Nadie dudaba de su utilidad, una utilidad que es parcial, que no es total, ¿no? Pero que ahora mismo se democratiza, somos más los que podemos hacer, ¿no? Y en ese sentido, bueno, daros un ejemplo, ¿no? 2 personas, un doctorando mío y yo, hemos desarrollado 2 artículos, o sea, bueno, 2 herramientas de IA publicadas cada una en un artículo recientemente, donde en una usamos la IA como un supermodelador, en el sentido de supersimulador, para, en vez de evaluar una alternativa de proyecto, evaluar múltiples escenarios, algo que con nuestras capacidades no hubiéramos podido hacer. Y otra aplicación es usar la IA, ya que se ha desarrollado y se ha invertido mucho en los últimos años, sobre todo el tema del lenguaje natural, usar la IA como un superbuscador de información en datos, en fuentes, en las normativas que a nosotros nos interesaba, y además un súper traductor, de tal manera que podemos ponernos a comparar cómo los chinos, cómo los árabes, cómo en Brasil están aproximándose normativamente a distintos retos urbanos, cosa que, de nuevo, hace 5 años no éramos capaces de hacer, ¿no? Mucho menos nosotros 2 solos, ¿no? Entonces, quizá la IA, bien usada, sabiendo para qué y para qué no, nos permite alcanzar nuestros objetivos de una manera más sin perdernos, ¿no? Pero hacer las cosas mejor o con menos recursos, ¿no? Y sin perder de vista que nosotros estamos siempre al mando, ¿no? Se habla de algo artificial, nos da miedo cuando esto camina por sí solo, pero está esta idea, ¿no?, que queríamos traer aquí, que es el factor humano dentro del uso de la IA. Está este concepto de human in the loop, ¿no?, que lo humano siempre esté en el ciclo, en el proceso, sobre todo en urbanismo, cuando en urbanismo tomamos decisiones que afectan a miles, millones de conciudadanos, ¿no? No podemos dejar a la IA que tome decisiones de las cuales luego nosotros no somos responsables, ¿no? De hecho, hay una IA cuya marca es Copiloto, que me parece muy acertada en cuanto a que deja la posición de piloto para el humano, ¿no? Y creo que ahí debemos que sea algo que tener siempre en mente, ¿no? Entonces quería preguntarte, Alessandra, perdón, ¿cómo crees que esto se podría empezar a concretar en la práctica? Sí, me gustaría antes hacer una reflexión sobre el momento en el que estamos, donde ya hemos superado la IA fundamental, se está democratizando la IA generativa y estamos en el momento de la IA agéntica, ¿no?, que ya es autónoma y no responde a tareas, sino responde a objetivos, ¿no? Entonces, esta transformación tenemos que ser conscientes y revisar que es muy, muy grande, no es una transformación tecnológica sin más, no es una herramienta más que tengo como las otras herramientas. Yo lo comparo, como decía Margarita del Val, cuando el COVID, que la veíamos en la televisión ahí, y decía, es que esto del COVID nos va a transformar, al final hay cosas que sí, cosas que no, pero nos va a transformar como sociedad, y ella lo comparaba con la maternidad. Y yo, que en aquel momento tenía a 2 niños pequeños en casa, decía, esta mujer sabe de lo que habla. La maternidad centras y ya eres otra persona. Te hace crecer, te da problemas, pero eres otra persona. Pues la inteligencia artificial es algo así como la maternidad, es un proceso transformador que va a cambiar tecnológicamente toda la forma de operar y que debido al poder que va a alcanzar, estamos en un porcentaje ínfimo de las posibilidades que tiene, entonces estamos como dentro del COVID ahora mismo, ¿no? Estamos como en pandemia, ¿no? Estamos dentro. No podemos dejar de pensar en los factores éticos de lo que va a resultar de lo que hagamos con ella. Y por tanto ahí tenemos la caja negra de
quién ha introducido los datos, cómo la estamos alimentando cuando consultamos, porque eso va a tener consecuencias. Aterrizados ya algo concreto del urbanismo. Si yo, por ejemplo, lo que decía José, comparo normativas o me ayudo con la IA para hacer un informe urbanístico, ese técnico que tiene la responsabilidad de firmar y una responsabilidad hasta penal, ¿no?, de lo que firma, ¿cómo sabe de dónde viene el dato? ¿Cómo sabe, digamos, si existe una intención o no? ¿Qué sesgo tiene esa caja negra, ¿no? Entonces yo creo que es una transformación demasiado importante para no dejarla pasar. Sí, yo quería continuar con esta idea, ¿no? La IA no tiene conciencia y, por tanto, de momento no tiene responsabilidad. Digo de momento porque sí que es verdad que hay algunos casos en los juzgados, ¿verdad?, de temas serios, pero lo que quería decir es que todavía la IA sigue siendo un instrumento y como cuando seguramente es vuestro caso, ¿no?, cuando tenemos estudiantes delante y presentan un dibujo o unos cálculos hechos con IA, bueno, no me importa que lo hayas hecho con la IA siempre que tú certifiques que eso, tú eres responsable de ese documento, ¿no? Entonces yo creo que sí que nos está empezando a surgir una discusión sobre la responsabilidad de lo que se genera con la IA y lo que tú presentas, ¿no?, con la IA. Y por tanto, la calidad de los datos que alimentan a esa IA acaban vinculada luego a un tipo de responsabilidad penal, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que, vamos, como habéis dicho, la IA no puede ser cajas negras, sino al revés, deben ser plataformas en las cuales, como humanos, ¿no?, como urbanistas, estemos siempre al mando, estemos como pilotos, y controlemos cada uno de los pasos. Lo que pasa es que algunos de esos pasos se harán de manera más eficiente con la propia IA, ¿no?, como supercalculadoras o superbuscadores o lo que sea, pero estar siempre bajo control, incluso incorporar procesos de validación interna, ¿no?, de detección de errores. Pero de hecho, o sea, yo creo que al ser esta plataforma tan poderosa, una de las herramientas, uno de los campos en los que puede jugar un papel interesante es en estos procesos de integrar distintas fuentes, distintos inputs, ¿no? Y de hecho lo estamos empezando a ver en procesos de participación ciudadana, ¿no?, que sabemos que, aunque se han empezado a desarrollar, siempre son complejos de articular, ¿no? Y cuando tienes voces que no siempre llegan a consensos, ¿cómo se van generando estos consensos, ¿no? Entonces, bueno, quizá podríamos ver una visión de la IA que, lejos de ser inteligencia artificial, es una plataforma, una herramienta técnica que nos sirve para incorporar muchas inteligencias humanas, ¿no? O sea, sería una visión positiva, una herramienta para articular mejor todas esas aportaciones, ¿no?, de distintos perfiles ciudadanos. Entonces, bueno, me gustaría ver cómo veis un poco este campo en concreto, ¿no?, que es verdad que siempre ha sido un reto, quizá la IA nos da pistas de cómo podemos empezar a manejarlo mejor. Sí, en este caso, por ejemplo, es una herramienta muy potente para para el tema temporal, ¿no? Por ejemplo, los procesos de participación muchas veces son unos plazos concretos, no hay tiempo del feedback, hay que hacer un seguimiento. Si la gente participa tendrá que tener una devolución, porque si no, ¿para qué participa? Y la IA lo que te permite, por ejemplo, si se está haciendo un debate sobre esta calle, vamos a peatonalizarla o vamos a poner arbolado, bueno, lo que comentaba en la mesa anterior, ¿no?, de Francisco Javier, pues claro, te permite que la gente pueda meter con lenguaje natural a tiempo real soluciones y que lo vea y que pueda elegir. Entonces, el tema de los plazos es muy importante porque la gente ve la devolución y su propuesta más cercana y más, digamos, con inteligencia humana manejado por ellos, ¿no? Entonces, es bastante importante. También estaría, por ejemplo, cuestiones muy sencillas. Estaba el martes en una jornada en Universidad Nebrija, estaba el responsable de redes y decía cómo utilizaban
para los concursos públicos la IA para ver cómo las memorias habían trazado ciertos recorridos o no, o se seguían los parámetros de puntuación, pero es que igualmente nosotros podemos, como urbanistas, permitir y traducir el lenguaje legislativo, normativo bastante árido a un lenguaje de un niño de 8 años o de una persona que es de otro campo de trabajo, de otro. Entonces, realmente eso es muy positivo porque podemos triplicar, cuadriplicar y acercar a las personas, es decir, es bastante humano. Y por último también, por ejemplo, a nivel de investigación, además de los datos masivos, en una investigación con mi compañera Clara Matutano y Alchiver, hemos hecho la clusterización de miles de datos de las regiones metropolitanas de Madrid y Barcelona, está a punto de publicarse y no hubiéramos podido hacerlo mezclando los temas sociales y de cuestiones como el commuting, etcétera, porque si no eran como opiniones, sesgos, encuestas, y ahí podemos manejar una serie de datos realmente entrelazados y clusterizados. Genial. Bueno, pues nos está quedando de momento la mesa bastante optimista. No llevamos ni 20 minutos, ¿eh? Hay que terminar. Bueno, pues como de momento estamos quizá viendo las luces, vamos a también pero cortar sin ni último minuto como a los alumnos, ¿no? Bueno, pues queríamos acabar también hablando de dónde poner las líneas rojas, que no. No sé si queréis que vaya toda pastilla o cómo hacemos. Hacemos una frase cada uno. Venga, pues poniendo el foco en el no. ¿Por qué motivos no? Yo acabaría con esta conocida frase de Cedric Price, ¿no? Si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta, ¿no? Y yo creo que la IA nos da mucho que pensar esto. Parece que va a solucionar muchos problemas, seremos más productivos, es este sueño tecnocrático, ¿no?, de que todo puede ser mejor si tenemos más tecnología, pero para mí, por ejemplo, a nivel de acceso a esa inteligencia, va a marcar clarísimamente dos sociedades, una sociedad con acceso a esa IA, una sociedad que no tendrá acceso a esa IA, una sociedad que tendrá más tiempo para otras cosas, para producir más quizá, porque hay que producir más. Por tanto, yo diría un poco a las raíces. Y la segunda duda que tengo es, la IA entrena a partir de datos que son nuestros y identifica patrones. A lo mejor estamos ya, bueno, ya lo vemos, las IAs nos están llevando hacia un tipo de sociedad que parece objetiva, parece verdadera, pero es solo una apreciación. Sí, no voy a entrar en el coste ambiental, que sería incluso 10 veces más que el coste de una consulta en Internet, es decir, temas ambientales habría mucho que hablar, pero sí que me gustaría hacer dos reflexiones clásicas que valen ahora para la IA. La primera reflexión es: conócete a ti mismo, y la segunda reflexión es: cuidado lo que alimentas. Pues conoce a la IA y cuidado con lo que alimentas la IA. Sí, pues en la misma línea y además ligando con el comentario del profesor Miralles, ¿no? Ya no solo es la herramienta, sino quién es el dueño de la herramienta, ¿no? O sea, no nos hagamos más dependientes de unos tecnócratas estadounidenses, sino vamos a enmarcar estas herramientas en políticas que ya estamos desarrollando de código abierto, de ciencia abierta, de Creative Commons, ¿no?, para hacerlas bien. Y luego, hilando con el comentario de mi compañera Isabel González, ¿no?, no perdamos de vista para qué, ¿no? O sea, para quién y para qué. Y como urbanistas yo creo que tenemos claro que nuestro objetivo es mejor calidad de vida, mayor justicia social, protección del medio ambiente y en definitiva el bien común, ¿no? Y bueno, por cerrar de una manera, ayer veíamos dibujado en el cielo de Barcelona una frase de Gaudí, ¿no?, que era: primero el amor, después la técnica. Pues aquí lo mismo, primero el bien común, después la IA cuando nos ayude a llevarlo, pero no olvidemos que nuestra responsabilidad profesional es inventar la técnica del amor. Y aquí lo dejamos, ¿no?